Néstor, ¿qué tal? Ya te estamos viendo todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. Esperemos que estemos a la altura del canal. Bueno, pues a ver, digamos que hay noticias, es verdad que como que se ha reactivado la información en Ucrania y Rusia. Bueno, la verdad es que yo no le termino de pillar el punto al tema del conflicto más allá de saber. Es decir, sabemos que hay propaganda por todas partes y que, bueno, tú bien lo sabes, ¿no? Ahí te estaba pasando alguna información y dices, bueno, hay que ponerla en cuarentena, en pinzas, porque todo esto no, hasta que no se confirme, digamos, por varias fuentes, ¿no? Como el trabajo que hacéis vosotros, no se sabe, pero es verdad que ha habido también bastante movimiento, aparte del militar, digamos, diplomático, o, bueno, no sé si llamarlo diplomático a algunas de las reuniones. Si te parece, vamos a empezar por el conflicto de Ucrania y Rusia y luego vamos a dar el salto al charco porque hay también un montón de noticias en América Latina. Y bueno, voy a ir compartiendo pantalla de algunos de los temas, siguiendo principalmente la información descifrando la guerra, que yo la verdad es que siempre recomiendo porque bueno, hacéis primero en cantidad una cantidad de información tremenda, pero también, bueno, pues tratáis de buscar diferentes fuentes y contrastar dentro de lo difícil que es esta misión, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar. Hay muchos temas, solamente de Ucrania y Rusia, pero si te parece, vamos a empezar. Creo que es muy importante y muy reseñable que, digamos, representantes, líderes de Polonia, Chequia y Eslovenia han viajado a Kiev, es decir, han estado dentro de Ucrania, se han reunido con Zelensky y ya de por sí es bastante, ¿no? Bastante reseñable. Y no sé si nos puedes dar información de qué tipo de acuerdo, ¿no? Parece que es como apoyo, como no sé si desafiando a los Estados Unidos o a la OTAN, de apoyo, no se sabe si militar, bueno, ¿qué tipo de acuerdos han llegado en estas reuniones? Bueno, lo que ha sido es un gesto muy importante porque, en primer lugar, lo que era desafiar sobre todo la situación que teníamos respecto a Rusia. Es decir, desde hace una semana y media, Rusia había dicho que tenía una superioridad en el espacio aéreo y desde hace semanas, casi desde antes del inicio del conflicto, no había aviones comerciales volando. Al final, es un gesto bastante importante para Zelensky el conseguir meter a tres presidentes europeos en Kiev, ¿no? Que está prácticamente sitiada. Evidentemente lo ha hecho como un gesto político y Rusia evidentemente no ha hecho nada para evitarlo porque supondría una situación completamente hostil el intentar evitarlo. Y por supuesto pues también muestra, es muy importante porque los países que han ido, ¿no? Polonia, República Checa, Eslovenia, son los países dentro de la Unión Europea que son más hostiles hacia Rusia, que han tenido una posición mucho más dura, ¿no? De hecho, Polonia, antes de que empezase esta escalada de tensión, siempre había tenido una posición mucho más dura. Y dentro de la Unión Europea son los países que más están apretando para que las sanciones sean más duras, para que sean además con una magnitud total, es decir, que no se queden solo en sanciones económicas, sino también han propuesto restringir visados a ciudadanos rusos y demás. Y por tanto, lo que tenemos encima de la mesa, pues ya digo, es no solo un espaldarazo para Zelensky, que consigue meter en una capital sitiada a tres presidentes, sino que además pues es un mensaje para la Unión Europea y para Estados Unidos, porque quienes se han sentado con ellos son probablemente el perfil más abiertamente hostil, ¿no? Que con más intensidad está buscando el combatir a los rusos. De hecho, lo que estamos viendo es una escalada internacional, tanto diplomática como parece militar, ¿no? Es decir, de apoyos militares. Y también el otro dato que me ha parecido interesante de los que habéis estado informando, es los voluntarios, ¿no? Para sumarse a filas ucranianas, donde aquí ponéis un porcentaje, incluso el número de nacionalidades, 52 nacionalidades estarían representadas con Estados Unidos a la cabeza, seguida de Reino Unido, Alemania, Canadá e India. ¿Qué número de tropas extranjeras ya cuentan, digamos, que vengan desde fuera de Ucrania? Bueno, al final aquí lo que tenemos también es un baile de cifras muy importante porque Claro. evidentemente la información que tenemos de este tipo de datos pues proviene muchas veces de fuentes oficiales que tienen un interés claro o son estimaciones. De todas maneras, Ucrania tenía un interés y ya lleva pasando desde 2014, cuando pasó la guerra en el Donbass y demás, de llamar
a soldados extranjeros y de abrir las puertas, porque además sabe que una internacionalización del conflicto y que muera un británico o un estadounidense en suelo ucraniano es pura gasolina, y eso lo han hecho conscientemente, y además porque Ucrania tiene una estructura militar que permite que te lleguen este tipo de gente. Es decir, aparte del ejército regular ucraniano, lleva habiendo milicias y grupos armados que funcionan desde hace mucho tiempo. Esta gente no se va a integrar al ejército ucraniano, sino que va a funcionar pues en grupos de voluntarios, en batallones o en milicias que son las que ya conocemos de sobra. Las nacionalidades son importantes y las cifras que tenemos pues son entre 12.000, 16.000, hablan, ¿no? Como digo, hay que cogerlo con pinzas todo ello, pero sin duda alguna sí que podemos hablar de que hay varios miles de voluntarios que, si no han llegado ya, tenían esa predisposición. Y bueno, pues es sobre todo significativo la nacionalidad, como dices tú, eminentemente occidental, y sobre todo por parte de Estados Unidos y Reino Unido, que es que incluso hemos visto como Reino Unido había dado información desde cauces oficiales o diplomáticos para explicar cuáles eran los procedimientos y demás. Bueno, incluso lo hemos visto en medios de comunicación españoles, ¿no? Que alguno decía, bueno, ¿cómo alistarte al ejército para combatir en Ucrania? Que era, pues, es demencial realmente plantearlo en esos términos. De hecho, y por terminar de ilustrarlo, uno de los sitios donde se estaban entrenando supuestamente los voluntarios extranjeros fue bombardeado hace 2 días por el ejército ruso, que fue el famoso ataque a 25 kilómetros de la frontera polaca, y lo que estaban llegando también era reportes de que, bueno, pues había muchos voluntarios que parece que al final no terminaban de llegar y demás. Al final también es mucho la idea de la propaganda, es decir, que tienes gente de otros países luchando en tus filas y demás. Y ya tenemos la contraparte por parte de Rusia, que ya ha dicho que hay 20.000 voluntarios de Oriente Medio dispuestos a luchar, lo cual pues también previsiblemente parece que bajo la etiqueta de voluntarios, que puede que los haya, también seguramente haya mercenarios. Me llama la atención lo de India. O sea, ayer estuvimos con Fermín Grodira de Maldito Bulo, y había un ranking de fact-checkers, ¿no? Había un mapa, así como el que tenéis vosotros de la guerra, de noticias falsas desmontadas. Y la India era, a mucha diferencia, donde más noticias falsas se difundían. A nivel geopolítico militar, ¿por qué aparece India? Sí, porque a mí me da miedo. Sabemos que India es un país súper poblado, pero como esta gente también se sume a la guerra, bueno, al final... Pero me llama la atención por qué India. No sé si es una cuestión de alianzas gubernamentales o tiene que ver con simpatías o con ciertos extractos de la población. Bueno, hay que decir que en primer lugar las relaciones entre India y Ucrania son importantes, es decir, sobre todo, no, evidentemente no llegan a nivel de países vecinos y demás, pero para lo que es un país como India, con la distancia geográfica que tiene, ha tenido intercambios. De hecho, uno de los primeros muertos que hubo en la guerra fue un estudiante, de los muertos extranjeros, fue un estudiante indio que había. Hay programas de cooperación, sobre todo económicos, es decir, India tiene una necesidad de materias primas que Ucrania satisface bien, y además India también tiene una cantidad de mano de obra ingente, ¿no? Entonces absorbe, como China, un montón de materias primas que llegan de otras partes. Ucrania ha sido un socio muy estable, y también tenían, por ejemplo, una importante cooperación en materia educativa. Como digo, por ejemplo, había estudiantes indios que se evacuaron prácticamente en masa cuando comenzaron los primeros días del conflicto y demás. Entonces, esa relación existe, y lo que nos puede hacer que encontremos a India, que claro, pues cuando eres uno de los países más poblados del mundo, es fácil que tengas también esas cifras, pero claro, es que el resto de grandes potencias, como en cuanto a demografías, que son Estados Unidos, ya está en los primeros puestos, y luego evidentemente China no tiene ningún tipo de papel, y como digo, entonces, no solo es que demográficamente tengan un peso que termina siendo determinante, sino que es verdad que existen ciertos lazos económicos y diplomáticos. Igualmente digo que, como decía, las fuentes oficiales quizás sean las menos fiables, pero bueno, como hay una pregunta por aquí relacionada con fuentes, Olmo275 nos pregunta que quién certifica esa reunión, que esa reunión es en Kiev, ¿no? Y aquí siempre andamos pues haciendo malabares. No sé si hay es decir, es la información que ha salido en todo, ¿no? En todas las agencias de comunicación, pero es verdad que Zelensky está manejando muy bien la información. La noticia falsa más difundida desde la propaganda rusa es que Zelensky ha huido de Kiev, y él, que maneja muy bien la comunicación, no hay que olvidar que es actor, pues está en el papel de su vida y se hace su Facebook Live, su historia, probando que está en Kiev, ¿no? Y ese es como el mayor elemento de apoyo, ¿no? Como ha dado la vuelta al apoyo, pero en esta reunión no sé si está certificada que es en Kiev. Parece que en este caso aquí no tengo ninguna duda. exacto, porque, ¿no?
porque es relativamente fácil de mirar, incluso yo diría que casi cualquier persona que ahora mismo se vaya, pues son herramientas que puede usar cualquier persona. Tú te vas a los registros aéreos y puedes ver cómo perfectamente habrán entrado los 3 aviones presidenciales desde distintas partes. Y además yo creo que no había un riesgo especial de hacerlo en Kiev, porque sí que es una afrenta política, es decir, es presionar a Rusia, es decirle, mira, te estoy metiendo aquí y estamos aguantando y estamos, pero es que, bueno, eso lo haces con unas garantías de seguridad, porque tú imagínate que Rusia no permite que realmente se celebre en Kiev y obstruye el espacio aéreo, no deja entrar a los presidentes, bueno, sería un auténtico escándalo. Entonces yo creo que realmente sí, o sea, en eso no hay mucha duda, y además, como dices tú, Zelensky mueve muy bien eso y no hay duda de que por lo menos permanece en Kiev todavía. Sí. Bueno, vamos con la parte diplomática. Aquí hay como una declaración importante de Zelensky, que aquí muchas veces en la guerra es también el juego del despiste, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, cuando estaba aquí Ibai, decía que era incompatible con la guerra el hacer fuerza de que estamos en la frontera y todo eso, como pasó, y precisamente coincidió que la invasión vino cuando se hizo la muestra de que había una retirada, ¿no? Muchas veces cuando se hace un gesto de esto, muchas veces es como el despiste, y aquí ha habido una doble información. La primera es Zelensky, nos queda claro que no podemos entrar en la OTAN. Es como ha abierto una esperanza grande a que era una de las principales reivindicaciones, ¿no? Junto a la anexión del Donbass y de Crimea, ¿no? Creo que son las 3 principales reclamos. Y a esta noticia le ha acompañado una noticia muy reciente que acabáis de publicar, que es precisamente que Joe Biden acaba de anunciar el envío de un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania que incluye drones de combate, alarmas antiaéreas, antiblindaje por valor de 1.000 millones. Es decir, estamos hablando de una aportación militar muy importante. No sé si será la más importante de lo que va de conflicto que se haya anunciado, pero ¿qué análisis hace de este doble juego, el poli bueno, el poli malo? ¿Con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué tenemos que sacar en conclusión? Pues es el equilibrio imposible y la contradicción con la que está jugando Estados Unidos y la Unión Europea. Porque Ucrania, ya lo ha dicho de manera muy clara, lo que Ucrania necesita militarmente y ha pedido desde el primer momento era para ganar la guerra, y con total sinceridad, ¿no? Luego el debate que se genera sobre el armamento yo creo que necesita de tener estos preceptos claros, ¿no? Porque luego incluso puedes justificar cualquiera de las posiciones, pero hay que hacerlo con rigor. Para que Ucrania gane la guerra, y el propio Zelensky lo decía, lo que haría falta es una intervención militar directa, que es lo que pidió inicialmente, que esto no era una guerra solo contra Ucrania, que era una guerra contra Occidente, contra los valores democráticos, frente al autoritarismo, y que por tanto tenía que haber una presencia de tropas. Eso, desde el primer momento, la OTAN y Estados Unidos lo negaron porque sabían el riesgo que implicaba, que era una escalada y evidentemente una mundialización del conflicto. El segundo escenario al que pasó Ucrania, sabiendo que eso no era viable, era solicitar una zona de exclusión aérea, lo cual requiere no solo de un despliegue militar muy importante para que ningún avión sobrevuele el cielo ucraniano, y eso no solo implica tener un control desde tierra, es decir, que tengas defensas antiaéreas, sino que también tengas volando cazas constantemente, y lo cual también era una declaración hostil, ¿no? Por parte de Occidente. Lo dijo Rusia, dijo esto sería un acto hostil y por tanto no lo podemos hacer. Y dijo evidentemente Estados Unidos y la OTAN, bueno, no lo podemos hacer porque también implica una mundialización. Y entonces, conscientes de que intervenir en la guerra supondría que esto escalase hasta un nivel insospechado, pues bueno, la postura que han tenido yo creo que es una contradicción que intentan gestionar de una manera lo mejor que pueden para venderlo discursivamente, pero bueno, ya lo dijo, Ucrania necesitaba esos 2 aspectos. No pudiéndolos dar, lo que están haciendo es dar armamento, que en el caso, por ejemplo, de España es para analizarlo porque no ha sido o no tiene un papel fundamental. Es decir, Ucrania había pedido armamento pesado, carros de combate, aviones, no se ha hecho, no se lo ha dado a nadie, porque es caro y es además es un acto hostil hacia Rusia. Rusia lo ha dicho, no puede haber una donación directa de armamento. Y entonces, pues bueno, se ha donado un armamento menor, y Estados Unidos sí que ha dado hoy un paso adelante y ha dicho, ojo, vamos a dar sobre todo, pues eso, defensas antiaéreas y drones, que es importante, pero como digo, no trasciende la línea que estaba pidiendo Ucrania, porque eso supondría realmente una línea roja. Claro. De todas maneras, se está hablando bastante, un poco, digo, aunque ya es un poco a toro pasado, pero sí que es verdad que, como lo has mencionado, el envío de armas, que ha estado muy sobre la mesa esta última semana al menos, ahí hay una especie de incongruencia, que es verdad que parece que luego se ha solventado, en el cual, por un lado, Europa o España envía armas que en muchos casos son defectuosas o que son de muy baja calidad, incluso a veces
cuando le enviamos armamento, balas, etcétera, no son compatibles con las propias armas que ellos tienen y todo esto, cuando simultáneamente se ha estado financiando desde Europa a un gran ejército de Rusia con, creo que daban la cifra de 600 millones de compra de gas. Ahora se está haciendo lo último, digamos, después de esta gran incongruencia, parece, ¿no?, desde Borrell y desde Europa principalmente, de que uno de los principales objetivos es acabar con la compra del gas. Pero realmente esto es un poco paripé, es viable porque es verdad que Alemania creo que se ha plantado diciendo esto es imposible porque dependemos, ¿no? Y luego estas recomendaciones del propio Borrell o creo que también Ana Botín, de bajar la calefacción. Bueno, no sé hasta qué punto tú, que controlas más o menos de estos equilibrios, es un órdago real. A medio largo plazo puede ser un horizonte viable si se hacen cosas, pero en este momento es inviable. Es decir, que seguimos financiando de gran manera al ejército de Rusia mientras le mandamos armas de no mucha calidad. No sé si tú ves ahí una incongruencia o cómo analiza este planteamiento que ahora se quiere hacer de no comprarle nada de gas a Rusia. Bueno, con lo comentabas tú, dos dimensiones. En la parte militar, efectivamente, los envíos occidentales de armamento, en muchos casos, yo me atrevería a decir que el caso español es uno de ellos, además con relativa facilidad y es fácil de demostrar, es una cuestión simbólica, no es una cuestión efectiva, porque el propio gobierno ucraniano, como digo, había hecho casi una lista de la compra, es decir, si no me podéis entrar a intervenir en el territorio ni me podéis dar una zona de exclusión aérea, yo necesito tanques, necesito helicópteros, necesito cazas de combate y demás. Y lo que han hecho muchos países, porque además tú ves el envío y o sea, lo que han hecho ha sido como limpiar los polvorines, ¿no? Se han ido Sí. veía que Alemania donaba armamento del periodo de la RDA, que tenían, pues sí, 3.000 misiles contra aviación, pero de los 80, ¿no? Y dices tú, y bueno, luego evidentemente, cuestiones básicas, o sea, la OTAN los ejércitos occidentales tienen una matriz de armamento que es distinta, los calibres son distintos, los repuestos son distintos, todo es distinto. Los ucranianos siguen teniendo mayoritariamente la matriz soviética, es decir, con sus propios calibres, sus propias municiones y su propia formación. Se ha enviado, me acuerdo que uno de los compañeros lo decía, pues igual ahí había hasta 6 o 7 tipos de lanzagranadas distintos que no tenían formación o preparación o ni siquiera repuestos para poder hacerlo. La mayoría de países europeos se han ubicado en ese aspecto, porque al final sí que se animaron a hacer ese envío de armamento ofensivo, pero no terminaba de ser determinante. Luego hay posiciones como Polonia o como Estados Unidos que sí que han intentado a lo mejor ir un poquito más allá y se han tomado igual o han intentado transmitir que querían hacer un envío serio de armamento, pero saben que eso implica, como digo, un riesgo muy importante de escalada. Entonces, bueno, salvo Estados Unidos, lo hemos visto con pinzas, ¿no? O hay que cogerlo con pinzas. Y luego respecto a la cuestión energética, que es un pilar muy importante, aquí la posición de Estados Unidos y de Reino Unido, que son los dos países que anunciaron el cese de compra de hidrocarburos a Rusia, es una posición cómoda, porque Estados Unidos importa el 8% de petróleo y de gas ruso, que es nada. Es decir, Estados Unidos está en el top 3 de mayores productores de petróleo, es una cifra que puede cambiar muy fácilmente, pero es que el gas que se consume en Europa de Rusia es en media global el 40%, ¿no? Puede tener una oscilación arriba o abajo. Y estos suministros no son fáciles de alterar, es decir, no hay grandes potencias gasísticas a las que tú puedas cambiarles. Es decir, el gas llega además por dos vías, o bien por gasoductos, que es lo que tiene Rusia mayoritariamente, o bien por grandes buques metaneros, ¿no? Que es gas natural licuado, que llega, se regasifica y luego ya lo metes por un tubo otra vez. Y eso no se puede hacer. Detrás de un comprador de gas, detrás de la operación de gas hay un comprador que en primer lugar necesita darle salida y Rusia tiene un pilar económico allí y es verdad que atacar eso le hace mucho daño, pero también hay un comprador, perdón, ese es el vendedor y el comprador que es que realmente necesita esa materia prima. Y la Unión Europea a corto plazo no puede permitirse prescindir del gas ruso. ¿Es un brindis al sol plantearlo o es mentiroso decirlo así? Porque aunque se puede ver a medio plazo y probablemente vayamos hacia allá, yo creo que sí que vamos a ver cómo se va a intentar reducir esa dependencia, no es realista. Que los hogares europeos sigan calientes depende en gran medida de que el principal suministrador que tiene la Unión Europea, que está a cientos de kilómetros, siga teniendo ese suministro, que a día de hoy es Rusia. Entonces, como digo, Estados Unidos es muy cómodo lo que hace y puede presionar a sus socios europeos porque abre el camino al decir que hay que dejar de comprarlo, pero a día de hoy no es realista desde un punto de vista económico. De hecho, yo creo que esta situación para algunas empresas petroleras
dirigentes o cierta élite económica es un sueño húmedo el poder, por ejemplo, están hablando, creo que en Estados Unidos se comentaba de volver a realizar acciones muy agresivas de fracking, y es como todo esto que, ¿no? Desde el ecologismo, desde otros sitios que ha habido como un repliegue de ser más cuidadosos, como que ahora todo vale y bueno, se está hablando y habría que ver también la reconfiguración del modelo energético, ¿no? También desde el punto de vista sostenible y todo esto, ¿no? Pero bueno, antes de nada, bueno, vamos a pasar al tema de Rusia, pero bueno, antes quería darle las gracias a Compass que se ha suscrito. Bueno, no os he dicho nada, pero estamos a 13 en la barra de sorteo. Sabéis que cada vez que lleguemos a 20 sorteamos el libro de los neocon a los neonazis, ¿vale? Que lo sorteamos los jueves. Y quería pasar a un tema que, sobre todo, evidentemente, por no abrir el melón de la censura, que ha sido tremenda, digamos, también hablamos de propaganda, pero también de la censura, evidentemente, desde Occidente, el censurar todos los medios de origen ruso, ¿no? Incluso primero fue en Europa, pero ya, por ejemplo, Ahí les va, que era uno de verdad los contenidos que a mí más me gustaban, porque para mí tiene un nivel periodístico bastante bueno y bastante plural. Se lo han cargado en todo el mundo, ya no se ve. Entonces, bueno, más allá de criticar eso, creo que también, si hablamos de censura en Rusia, podemos hablarlo de mayúsculas, ¿no? Porque es cierto que yo siempre hablo con las campañas de desinformación, no solamente son en redes sociales, sino que normalmente es un tridente de redes sociales, medios de comunicación y la calle, movilización en la calle, y es que es verdad que en Rusia se han cargado las tres. Digamos, las redes sociales se las han fulminado, no hay redes sociales en Rusia, ¿no? Las han cortado. Por otra parte, los medios de comunicación es verdad que siguen, pero hay una ley que más o menos es una amenaza, que pueden llegar hasta 15 años si se pone en mal nombre al ejército. Bueno, ahí no sabría desplegarla, pero que muchos medios rusos incluso y internacionales se han ido y han cerrado, y luego estamos viendo manifestaciones y detenciones en la calle de no a la guerra, que puede ser un movimiento, te preguntaré, porque creo que puede ser una de las vías de presión más eficaces para hacer presión a Rusia y que pare, pero estamos viendo imágenes surrealistas como esta de detenciones por soportar un folio en blanco. Lo pongo solamente, lo voy a poner cortito. Vemos a una persona que está con un folio en blanco y le preguntan qué hace. Voy a adelantar un poquito. ¿Qué hace aquí? Dice, bueno, enseñar un folio en blanco. Le piden el pasaporte. Y empiezan a leerle las leyes normativas que impiden manifestarse, una del 2018, la del 2020 y otra del 2022, previa a la guerra, donde no se permiten manifestaciones públicas, incluidos piquetes. Y bueno, pues ahí vemos como después de leerle las leyes, que está prohibido enseñar un folio en blanco, si no para esta actividad ilegal estará sujeto a sanción administrativa. Entonces dice, bueno, voy a seguir. Les exijo que detenga su actividad ilegal. En cuanto dice que sigue, lo detienen y voy a seguir. Ahí está, se lo llevan detenido. Bueno, esto se ha súper viralizado. Te voy a poner otra cosa que se ha viralizado bastante, que es precisamente en directo, en un programa, en un canal ruso, aparece una periodista, Marina Ovsyannikova, con un cartel de no a la guerra, y parece, bueno, por lo que comentáis, que al final ha sido una multa de $280, que ya está en libertad, pero creo que se va a tener que atener a un juicio más largo con estas normas que se van a creer. De todas maneras, creo que esto también entra un poco dentro de la propaganda, pero digo que evidentemente son como hechos sabiendo que van a tener unas detenciones y tal, pero al final creo que están hechos también para que se viralice. Pero lo que está claro es que los niveles de censura que estamos llegando a ver son surrealistas, ¿no? Por lo menos no los conocíamos, y en el caso de Rusia lo tiene claro, es decir, le da igual quedar bien mal, es decir, lo corta por lo sano.
Sí, a ver, es una auténtica pena porque además yo me acuerdo que justo además tú y yo lo comentábamos también alguna vez, la posición que está viendo, ha habido una censura clarísima por parte, y hay propaganda evidente por parte de Occidente y demás, que en ningún caso esa censura clarísima que está yendo directa y que está habiendo una desinformación clarísima en la Unión Europea, en Estados Unidos, de manera planificada y sostenida, ¿no? Como es siempre, eso no justifica en ningún caso, porque además yo me veía porque además ves con un nivel argumental bajísimo que luego te justifican o te intentan equiparar o demás. Evidentemente, la situación que hay en Rusia es completamente represiva en todo lo que se refiere a derechos fundamentales como es este. Es cierto que lo que tenemos en estos últimos días, se hablaba de que en las manifestaciones, también como digo, ahí es la guerra de cifras que hay siempre, pero no hay ninguna duda de que hay miles de detenidos. La cifra última que había hace un par de días era de 15.000, pero es difícil de cuantificar o de verificar durante las distintas manifestaciones que ha habido contra la guerra. Y por supuesto, esa censura, que por un lado pues, la estamos viendo en ambas partes, tiene que ver también con lo que decías tú, con que hay, en primer lugar, un interés clarísimo y en segundo lugar, se ha flexibilizado el marco legal tanto en Rusia como en la Unión Europea, para permitir que se puedan capar directamente canales, ir a por manifestantes y aplicar sanciones gravísimas, y es el escenario en el que estamos. Al final, como digo, y es lo más terrible de todo, que hay una auténtica y hay seria dificultad a día de hoy para poder ejercer con normalidad la cuestión de informativa, de seguir, de dar cobertura. Yo mismo, sin ir más lejos, yo era el primero que cuando consultaba, y lo hago con el resto de regiones, yo me veo la televisión oficialista en Venezuela y me entero por Televisión 8 de Caracas de qué está pasando y cuál es la posición oficial, me voy a medios abiertamente hostiles y era una cuestión fundamental. Esos dos medios no me daban a mí el marco. Pero tiene un punto en común donde ves que los dos bandos dicen que esto es verdad, por lo tanto parece que puede ser verdad. Claro, y por supuesto yo no justifico la difusión de ideas abiertamente y que para mí la libertad de comunicación y la libertad de prensa ya sabemos que es falsa, ¿no? Que realmente ni todo vale y que además en general suele ser un pretexto para justificar la opinión del dueño de la imprenta, ¿no? Que es lo que suele pasar. Pero claro, de ahí a lo que estamos viendo ahora es un sesgo total. Y por supuesto, tiene una dimensión comunicativa y en términos internos de Rusia lo que estamos viendo es efectivamente que incluso, como digo, la legislación ya se ha adaptado para poder actuar sobre estos casos. Sí, y de manera muy severa. Aparte digo, en el caso de España, porque evidentemente, bueno, creo que compartimos bastantes cosas en el análisis. Evidentemente es una burrada todo lo que está haciendo Rusia, pero si hablamos, no nos fijamos. Bueno, primero lo de hacer desaparecer la historia, ¿no? Creo que ayer o anteayer lo comentaba, cómo los medios de comunicación no son neutrales y cómo ponen todas las fichas donde le interesan. Hacía la comparativa de las manifestaciones pequeñas en Cuba donde no ha habido heridos y cómo se le ha dado un bombo, y hablando de brutal represión, y cómo las brutales represiones y asesinatos, violaciones, heridos que ha habido en Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, han pasado totalmente desapercibidas, no han tenido nada de cobertura. Y esto lo podíamos hacer con la guerra del Donbass, que a nivel particular, como un ciudadano medio español, no teníamos ni idea. Y cuando uno ve, yo recomiendo el documental Ucrania en llamas de Oliver Stone, porque te cuenta perfectamente quién financió, quién estaba detrás, los grupos neonazis que había y las brutalidades que hicieron en el Donbass, y todo esto no se ha contado. Y evidentemente ahora se cuenta. Y a mí lo que me preocupa es eso, que en un sitio donde desde los dos sitios se están vendiendo propaganda, por lo menos uno puede ver las dos propagandas y tratar de fiscalizar y tratar de... Pero es que ahora mismo, aquí donde se está colando mucha propaganda pro-ucraniana, ¿no? Borrando pues una parte de la historia o digamos, poniendo un bueno y un malo total. Y es verdad que, bueno, pues estamos en el sumidero de una quizás hasta rusofobia que... Se puede, incluso había una noticia, ¿no? Que por ejemplo la Universidad de Valencia, bueno, se han roto estos convenios y que invitaban a estudiantes rusos a que se fueran y tal. Entonces un todo vale, y que, bueno, los medios también justifican ese todo vale, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que condeno todas las censuras, ¿no? Pero es verdad que la que nos toca a nosotros, pues al final... está censurado pues todo lo que viene de medios rusos, que en algunos casos y en periodo de guerra seguramente es propaganda pura, evidentemente, pero creo que a la hora de hacernos nuestra propia idea también puede ser útil para ver qué se dice desde el otro lado, ¿no? No sé qué opina de esto, ¿no?
Sí, no, básicamente es eso. Lo que digo, y creo que es fundamental además que lo tengamos claro, que esta guerra, como todos los conflictos armados, suele tener una dimensión comunicativa muy importante. Lo he comentado varias veces, ¿no? La parte interna, que es la cohesión, el garantizar que tienes un apoyo que te permita plasmar los objetivos, y en esos términos el gobierno de Ucrania y de Rusia con propaganda, con desinformación y también con dando noticias, inflando el ánimo nacional. Además hay una dosis de nacionalismo brutal en ambas partes, que es la matriz en la que se ha fundamentado toda la campaña comunicativa y cómo están vertebrando la justificación de ambos puntos de vista. Y luego hay una externa, que es, en términos de comunidad internacional, justificar y legitimar tus aspiraciones, ¿no? De cara a tener un apoyo, de cara a que tus posiciones no sean condenables, y esa es la batalla en la que nosotros estamos de lleno. Además, cuando intentamos hablar del conflicto, intentamos hacer un seguimiento. Y lo que estamos viendo, pues es lo que dices tú, una deriva muy peligrosa, que por supuesto, es que es lo que digo, no, a mí no me duele ningún tipo de prendas hablar de lo que ocurre en Rusia o de lo que ocurre en Ucrania, y además lo más peligroso de todo es que quizá nos ponemos el foco en la propaganda y en la desinformación. Hay grandísimos periodistas rusos, ucranianos, medios, cuentas independientes, periódicos que informan con rigor, que están teniendo una difusión bajísima, muy escasa, que los grandes medios no están intentando hacer una labor rigurosa, y al final lo que se está colando por ambas partes, por la que nos toca a nosotros es un ejercicio muy peligroso, porque en primer lugar se simplifica el conflicto hasta unas dimensiones que, Todo claro, es negro o blanco y no hay matices. claro, y te abren la puerta a todo. Y en segundo lugar, es que los pretextos y los argumentos que se están utilizando con esa simplificación son revisionismo histórico, un nacionalismo ultra inflamado, y entonces, claro, eso da lugar a que haya unas falacias y escuchemos unas auténticas tonterías que no se corresponden con la realidad. Claro. Entonces, es lo peor de todo, que no solo estamos viendo una deriva y un retroceso en términos de comunicación y de veracidad y de medios de comunicación, sino que la línea por la cual se está justificando la posición de los distintos países y se están alineando todo el aparato mediático y todo el aparato económico, está implicando que lo que tengamos son visiones altamente simplificadas y peligrosas, porque eso justifica lo que viene después. Y lo que viene después, pues, son estas derivas, estas actuaciones, esta represión de la disidencia, ese señalamiento al oponente y demás, ¿no? Sí. O sea, como digo, por ejemplo, para que solo eso, o sea, aparte de lo de la rusofobia, ha habido, por ejemplo, un cambio en la política de visados de la Unión Europea. Ahora mismo los ciudadanos rusos que tienen comunidades rusas muy importantes en el centro y en el este de Europa han visto cambiado y ha visto afectado eso. Eso es significativo. O sea, eso es muy importante, y eso solo se sustenta, que tú lo impliques, cuando tienes una escalada retórica que al final termina viéndose eso. Si no, no se entiende que no se lea a autores rusos en universidades, Sí, o que el ballet de Moscú pues no puede actuar. Puede ser un debate, pero yo creo que está completamente desvirtuado, ¿no? O sea, ni siquiera es un debate honesto. No es, Y este ballet es oficial, es propagandista, no sea en esos términos, simplemente es ruso fuera. total. Un ejemplo de esto hemos visto lo del cartel que se ha super viralizado, creo que lo han puesto en todas las teles, ¿no? Con el no a la guerra en una tele rusa. Pero, por ejemplo, a esto que también ha pasado en una tele ucraniana, por ejemplo, pues no se ha difundido. Y es como el espejo, ¿no? Vemos en un canal ucraniano como una persona salió igual en directo diciendo Zelensky renuncia, deja las drogas y vuelve a las negociaciones. Incluso por aquí está el vídeo. Claro, digamos como la réplica de lo mismo que ha pasado, pero evidentemente, por ejemplo, esta parte no te la muestran, ¿no? Por lo menos no te la muestran como te han mostrado la otra parte, ¿no? Y bueno, es bastante llamativo. Bueno, hay dos o tres cosas antes de pasar a América Latina. Una es, digamos, creo que es interesante, ¿no? Que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que está juzgando alegaciones de genocidio en el conflicto ucraniano, ha indicado como medidas cautelares que se detengan las operaciones militares rusas mientras delibera. Rusia no ha comparecido. Es decir, está el run, ¿no? Yo ya lo estoy escuchando en muchas tertulias de tratar de condenar a Rusia y Putin como crímenes de lesa humanidad, etcétera, y digamos una justificación para que haya una orden contra él y todo esto. Bueno, no sé cómo está esta cosa, o cómo, si ha avanzado algo, si es real esta amenaza, si puede seguir adelante. Bueno, al final el derecho internacional y todas sus derivadas, derecho internacional humanitario y demás, es la parte del derecho que tiene una menor... que es más endeble, no tienen capacidad vinculante, ni lo tuvo la resolución de Naciones Unidas que se aprobó condenando la invasión y pidiendo la retirada de las tropas rusas, ni lo va a tener esto. En todo caso, es importante porque, sobre todo, no solo, evidentemente, lo que dictamine la Corte Internacional de Justicia de La Haya sí que puede tener un impacto a posteriori, y vamos a ver cómo además
puede justificarlo, las conclusiones a las que llegue, pues distintas posiciones y sanciones y demás, pero entra fundamentalmente este movimiento dentro también de lo que es pues la búsqueda de la judicialización y del señalamiento internacional. La investigación que se pueda dar de aquí a seguramente años, es decir, bueno, depende, varía mucho el caso, ¿no? Pero la guerra de Yugoslavia, seguimos teniendo titulares todavía de lo que fue años después. Efectivamente, puede que tenga un impacto, pero de momento estas decisiones hay que enmarcarlas más en eso, ¿no? En ese juego comunicativo y en esa dimensión internacional que se le da al conflicto, porque Rusia, desde luego, no atiende a estas razones, ¿no? No va a cesar, ni además tiene capacidad de la Corte Internacional de forzar un alto el fuego. No va a mandar una misión de paz ni nada por el estilo. Sí. Pregunta aquí Teseo, ¿por qué insisten los rusos en acusar de drogadictos al gobierno ucraniano? Es una de las cosas que se suelen repetir. No sé si sabes el origen de esto. Bueno, es como... además esa frontera que ya se difumina mucho entre el meme o la realidad de que efectivamente pues hay vídeos y todo el mundo hablaba dentro de Ucrania, incluso la oposición ucraniana, pero no la oposición prorrusa, porque estaba ya muy mermada, sino incluso otros sectores la acusaban de drogadicto por fotos o vídeos o sobre todo por algunos momentos en los que se le veía él como sobreexcitado. Yo la verdad que no le he hecho un test de drogas a Zelensky, pero es verdad que es como todo el mundo en Ucrania es como, bueno, algún político español también tenía esa fama. Sí, y tal. Por eso se me ocurre ese ejemplo, bueno, me parece un muy buen ejemplo. Vale, que se le ve y dices, no nombremos. Bueno, pues parece que sí. Vale. Bueno, mira, antes de irnos de Ucrania, yo me gustaría también, porque al final, descifrando la guerra, bueno, aquí comentaba tu compañero Alejandro López cómo seguir la cobertura. Habéis implementado varias cosas en vuestra web, como un mapa interactivo, 23 artículos, 5 crónicas desde Ucrania y luego la actualidad diaria. Bueno, yo me quedaba antes de pasarnos de tema para que, y así actualizamos un poco cómo... Si aquí ya tenéis un mapa interactivo que está súper chulo, en el cual, bueno, hacéis creo que además lo vais actualizando día a día y aparte tiene aquí, bueno, entiendo que la zona gris son las zonas que están consolidadas el ejército ruso, el avance, y aquí tenéis como registros audiovisuales, ¿no? ¿no? Si pinchas aquí se ve el vídeo de la intervención o del último movimiento. Bueno, ya que estamos con el mapa, ¿cuál serían los últimos avances? Bueno, hay una cosa que a mí, claro, ahora al verlo, es decir, Kiev, que es un poco donde parece que va a ser aquí vemos que están las tropas ya ahí encima, ¿no? Es decir, está casi bordeado. Incluso aquí hay una caldera que se llaman caldera, no sé si en términos militares, sí, como que cuando te rodean y aquí hay... bueno, básicamente se dan por muerto o que solo le queda la rendición cuando hay una caldera y hay aquí fuerzas de Ucrania, que no sé si es así, pero lo que sí vemos es Kiev, que está, bueno, bastante rodeada o hay una consolidación del ejército ruso bastante cerca, pero ¿cuáles son las últimas novedades de los avances, digamos, de las tropas rusas? Y Kiev, es decir, que le queda poco para caer, es decir, ¿se están intensificando los bombardeos o cómo es la situación en Kiev y en el resto del país? Nada, como dices tú, el trabajo que estamos haciendo estos días, bueno, estos últimos... el trabajo que hacemos en Descifrando la Guerra, de intentar ser rigurosos y seguir el conflicto viene desde hace tiempo. Es verdad que esta cobertura que estamos haciendo de la guerra en Ucrania, tenéis ahí en la web todo. En amarillo están las zonas donde hay presencia rusa, pero no está confirmada que esté 100% tomado. Y los últimos movimientos, llevamos 3 días o 4, incluso yo me atrevería a decir que la última semana ha sido relativamente tranquila en cuanto a movimientos y avances en el campo militar. Que parece que están tendiendo sobre todo hacia sitiar las principales ciudades que tienen un valor estratégico para los rusos. Ahí tenemos, de hecho, pues Kiev, que no está completamente cercada y evidentemente tiene no solo un valor simbólico, sino también un valor estratégico fundamental. La toma y el sitio de Kiev por las consecuencias económicas, sociales, humanas y políticas que tendría. Y, como digo, se está avanzando en ese embolsamiento. Tenemos varias ciudades. Tenemos Sumy y sobre todo la que parece más probable que vaya a caer, Sumy la tenemos justo en un cerco allá a la derecha de Kiev, es Mariupol, que lleva cercada desde hace bastante tiempo, que daría acceso ya en el sur de Ucrania, en la zona al este del Dnieper. Es la ciudad que está viviendo un asedio con mayor virulencia y que además abriría ya el corredor hacia lo que sería después Odessa, ¿no? Que es otra de las grandes ciudades que tenemos, que tiene Rusia en el ojo. Probablemente Mariupol es la ciudad sobre la que más atentos tenemos que estar. Como digo, no está habiendo grandes avances, pero ya cuando hay estos sitios y cuando están ya sobre varias ciudades importantes, pues eso, como es Mariupol, como es Sumy, como es Kiev, lo que parece que está haciendo Rusia es intentar forzar, ¿no?, la rendición o la entrada en estas ciudades, que ya le da sobre todo una posición de negociación fuerte.
Es decir, tengo estas ciudades cercadas, ni siquiera tengo a lo mejor la necesidad de tener que entrar en ellas para forzaros. Sí, digamos que es Mariupol, ¿no? Sí, Mariupol. Mariupol tiene dos elementos básicos. Uno, que es como, no sé si es la zona portuaria más importante del sur, militar, ¿no? También. Sino, creo, por lo que he estado leyendo, que es donde es fuerte el batallón Azov. No sé si esto tiene que ver con la intensificación, digo un poco siguiendo el relato de la desnazificación, que creo que es un poco falso. Creo que precisamente, creo que lo has comentado tú, esta invasión lo que ha hecho es un espacio político que era real e importante en el Euromaidán, que se ha ido desinflando en el apoyo popular, pero evidentemente con la invasión rusa, estos espacios, estos grupos, el propio batallón de Azov o los partidos como sector derecha, etcétera, han crecido en apoyo popular, y Mariupol es una de las zonas donde tienen como sede, ¿no? Por lo que he estado leyendo. Lo que sobre todo estamos viendo en Mariupol y en otros lados, que además el propio gobierno ucraniano lo está promoviendo, es que los sectores más abiertamente, ultranacionalistas y conservadores, sobre todo, opuestos a cualquier tipo de mediación de Rusia, son los que han tenido el poder. Entonces ya lo hemos visto como incluso dentro de Ucrania, que también se ha dado ajustes de cuentas y asesinatos políticos a dirigentes que se habían abierto a negociar con las autoridades rusas, pues lo que se ha hecho ha sido designar nuevos gobernadores y nuevos alcaldes durante el estado de guerra. El propio Zelensky lo ha hecho para reforzar precisamente aquellos sectores que, ante la tentativa de que pudiesen rendirse algunas ciudades, como ya ha pasado, es decir, ya hemos tenido ciudades en Ucrania donde los gobernantes habían dicho, vamos a rendir la ciudad porque esto está siendo un baño de sangre. No fueron muchas, pero sí que hemos tenido precedentes. Pues frente a ello lo que ha hecho Ucrania ha sido reforzar esas posiciones más hostiles. Entre ellos, evidentemente, el batallón Azov lo tenemos, tiene una presencia significativa en Mariupol, y lo que tenemos al final es que los sectores que están teniendo la voz cantante en Ucrania ahora mismo son precisamente los que están teniendo una posición a priori completamente hostil a lo que era la rendición o la negociación, ¿no? Lo cual incluso se le puede volver a contra Zelensky si al final se llega a un acuerdo. Claro, claro. Bueno, te voy a dar dos preguntas antes de pasar de tema. Una, creo que estamos viendo que Rusia está evitando la entrada de militares con tropas, ¿no? Del cuerpo a cuerpo en las ciudades. Pregunta Volodia 17 si en Mariupol hay enfrentamientos de tropas en la ciudad o sigue habiendo solamente bombardeos. Y la otra pregunta, te hago las dos y con esto ya finiquitamos. Repatris pregunta cuánto tiempo crees que tardarán en tomar Kiev. Bueno, en primer lugar, con respecto a la cuestión de Mariupol, ya evidentemente está completamente sitiado, y sí que es verdad que todo el círculo metropolitano, incluso dentro de lo que podría ser el término municipal, ya se están dando combates. Es decir, Mariupol es el caso más encarnizado que tenemos a día de hoy dentro de la guerra, y realmente la caída de Kiev yo diría que es el escenario que veríamos más, no a corto plazo, es decir, la evolución que podemos esperar de la guerra en los próximos días no va a ir por ahí, porque Kiev no solo es que todavía no esté completamente cercada, sino que además tiene una gran dificultad. Es decir, preparar ese asalto implicaría un gran despliegue de tropas, que Rusia lo puede hacer, ¿no? Más ahora que ha anunciado la llegada de voluntarios, mercenarios y demás. Pero es altamente costoso. Yo diría que tiene un valor más estratégico el terminar de consolidar y avanzar en el frente este, en el Donbass, porque es una zona que previsiblemente yo creo que no la va a devolver en ningún acuerdo de paz, porque ya ha reconocido a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, y esas repúblicas no controlaban la totalidad del oblast, es decir, no controlaban la totalidad del territorio que proclamaron independiente. Esos avances yo creo que son estratégicos, que tienen un interés mayor en controlar el este, y por tanto en Kiev yo creo que se va a avanzar, pero que los avances que vamos a ver en los próximos días pues va a ser eso, en torno al frente del Donbass, a Mariupol, quizá el cerco de Sumy, que está un poquito, está al norte, pero no es Kiev, y por supuesto Kiev va a avanzar, pero como digo, no creo que vayamos a ver un cambio brutal en los próximos días. Vale, te hago dos preguntas, pero para que respondas, porque ya no estamos pasando de mi planificación temporal. CGZ1177, ¿cuánto van a crecer el descontento con Europa, y cómo el ultranacionalismo en crecimiento puede recoger esta decepción? Me preocupa. Y la otra, que es también súper rápida, llego tarde, disculpa si alguien lo ha comentado ya, pero hay confirmación de la baja de Wally, el mercenario canadiense. Bueno, se comenta que ha muerto, pero como digo también, tanto las hazañas militares que se le están poniendo, ¿no? Se hablaba bueno, en este caso de un francotirador que ha matado a decenas, y también de haber abatido a cientos de helicópteros. Como el fantasma de Kiev, ¿no? Como el fantasma de Kiev, digo que son elementos necesarios en una guerra para subir la moral. Pues como siempre, se generan símbolos y figuras. Sí que se comenta que ha muerto, de todas maneras
Sí. No profundizo en el caso, no Claro. tengo información, puede que sí que haya sido. Y luego, respecto al descontento, yo creo que va a ser otra de las dimensiones y otro de los ecos que deja el conflicto, que es que evidentemente vamos hacia un escenario inflacionista, de subida de los precios, de un reajuste, eso dentro de un escenario de reajuste internacional muy importante. Y por supuesto, ahí yo creo que va a depender de cómo estén posicionados los actores sociales, de cómo se responda, pero yo creo que sí, que lo que vamos a tener, y no es... Ojalá fuese distinto, es que vamos a tener un escenario muy duro en términos económicos y en términos sociales, y esto se va a escribir en los próximos meses. Total. Bueno, te he hecho el 20% de las preguntas, hay un montón, claro, evidentemente, y además hay muchas noticias, pero yo quiero cambiar de tercio con un punto, es decir, el punto de nexo entre la guerra de Ucrania y América Latina, que vamos a cruzar el charco, Sí. es, bueno, pues este momento épico, bueno, que tú también lo tuviste antes, ecos de terremoto ucraniano, la relajación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela lleva tiempo encima de la mesa, pero ahora es el momento de uno para Biden. Diversifica oferta petrolera, baja precios y dependencia de Rusia y desbloquea las negociaciones gobierno-oposición. Ni siquiera voy a poner el vídeo, porque yo creo que ya lo habrán visto y de hecho ya lo hemos visto aquí, pero hay una frase increíble que es... Maduro dice que ha sido un encuentro apacible con el equipo de Biden, etcétera, y sobre todo decía, ¡ay, qué bien! Las banderas de Estados Unidos y Venezuela ahí juntitas, como tienen que estar. Es como le habrá hecho un esguince cerebral a medio mundo, sobre todo a los venezolanos, creo yo. Sí. Y luego la segunda es como en los medios españoles, esto en la base hicieron un análisis, como por primera vez desde hace quizás 15 años, el 100%, ningún solo medio en España llama dictador a Maduro ni dictadura a Venezuela. Entonces, ¿qué puede representar esto? Porque al final estoy viendo una película de Hollywood con Maduro salvando el mundo. De hecho, hay un vídeo muy curioso donde él dice, creo que es la mejor vía comunicacional que puede tener Maduro ahora, dice, sí, Venezuela siempre va a luchar por la paz del mundo. 1 millón, 2 millones, 3 millones de barriles, lo que haga falta por la paz en el mundo. Entonces, bueno, me parece un cambio de paradigma total. No sé cuál es tu análisis y reflexión de esto. Lo hace con el desparpajo caribeño que tiene, además, la política venezolana, ¿no? Que es lo que dices tú, las banderitas que qué bonitas se ven. Bueno, es un cambio muy importante. O sea, yo creo que la guerra en Rusia acelera una dinámica de cambio global que veíamos, pero sí que toca algunas teclas muy importantes. Una, yo creo que es Irán, porque Irán también tiene posibilidad y tiene un interés ahora mismo para Estados Unidos, sobre todo, y para la Unión Europea, que lo lleva impulsando un tiempo, de ofrecer gas y petróleo a la Unión Europea y que, por tanto, se puede desbloquear esa ficha. Y América Latina, bueno, la guerra tiene impacto en todo el mundo, pero en América Latina Venezuela era clave. Y yo creo que es clave porque la estrategia de Estados Unidos y de la oposición venezolana ha fracasado estrepitosamente. Pero ha fracasado sin paliativos y el gobierno de Juan Guaidó ha fracasado y es una ficción. Y realmente la estrategia que se estaba siguiendo, yo desde hacía... O sea, ya se celebraron elecciones, ya no había cómo mantener la legitimidad. Porque Era muy forzado, perdona que te haga un paréntesis y digo como no experto. Tiene un pase en propaganda de nombrar a Guaidó mientras estaba en las instituciones, pero cuando ya ha habido otras elecciones donde no se presentó y no tiene ningún cargo, ¿cómo se sostiene eso? ¿No? Ya esto como lo ha terminado de hundir, ¿no? Guaidó ya no existe, es insostenible, ¿no? Habrá gente borrando tweets, no sé, pero... Claro, lo que pasa es que al final lo que tenemos es una situación en la que el gobierno de Venezuela se ha demostrado que tenía una resistencia y ha pasado lo peor. Lo peor fue el 2019, fueron el 2017, 2018, después de eso se ha estabilizado. Y el escenario es un callejón sin salida, porque ya la intervención militar de Estados Unidos, que durante el periodo de Donald Trump, y la gente igual se acuerda de John Bolton, que salía con una agenda diciendo no sé cuántas tropas de tal a tal, eso ya pasó. Y además no era un escenario ni realista, ni yo creo que incluso deseable para mucha de la oposición, que incluso lo cacareaba, ¿no? Después de eso ya se ha visto que la capacidad de un gobierno etéreo tampoco iba a ninguna parte. Y Estados Unidos ha visto con esta jugada un punto muy bueno de desbloqueo. Yo creo que lo ha dicho Biden con cierto pragmatismo, de decir, mira, claro que tener a Venezuela como el gran enemigo me da votos entre votantes hispanos y me permite tener una retórica, que los dictadores, que tal. Pero bueno, es que mira, es que ya hemos visto que esto no hay manera de desbloquearlo. Y que fíjate que a mí lo que me lleva pidiendo el gobierno de Venezuela para que funcionen las negociaciones con la oposición y para que pueda haber elecciones en un margen, con unas condiciones que yo acepte, me pidió relajar las sanciones. Y dice que además me reconoce como interlocutor a mí y no a la oposición, porque ha venido a decir eso. Pues fíjate que yo ahora mismo puedo hacer este gesto, me va a permitir en primer lugar que el callejón sin salida que era Venezuela, porque nos inventamos un presidente que no ha funcionado,
pueda tener una salida, que es que si yo relajo las sanciones se sientan a negociar y puede que tengamos elecciones en un marco tal y cual. Vamos a ir a por esa vía, por la vía negociada, porque además no me interesa tampoco, no tengo la prioridad yo en Venezuela, no me quiero quedar aquí, tengo prioridad en otro lado. Y en segundo lugar, haciendo esto, si relajo las sanciones, no a corto plazo, que ese también es un error que se ve mucho, sobre todo entre gente que es más chavista, pero sí que se puede reactivar la oferta petrolera. El sector petrolero venezolano está profundamente dañado, no solo por las sanciones que se han aplicado, sino por mala gestión, desde hace tiempo se veía habiendo. Y es verdad que Venezuela ha tenido picos de producción de 3 millones de barriles de petróleo al día. Se decía que ahora estaba en torno al millón, yo creo que es algo menos, y las estimaciones oficiales que se hacen incluso desde la OPEP es de algo menos, pero que al final Venezuela pueda tener acceso al mercado petrolero internacional y que Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea puedan comprar, sí que va a permitir a medio plazo que baje el precio del petróleo. Y entonces es un win-win para Estados Unidos. Estoy sin salida en Venezuela y puedo con el diálogo permitir que la oposición avance y decir que soy un mediador responsable y que voy a garantizar elecciones libres y democráticas, y al mismo tiempo bajo el precio del petróleo. Incluso puede que genere una brecha entre Rusia y Venezuela, que no la va a generar, pero también es una opción, es potencialmente conflictivo ese tema. Sí, bueno, el momento es ahora nunca, ¿no? Digamos que es una oportunidad por el bien del mundo, de la paz, de hecho nos cargamos a Rusia y creo que también le quitamos un aliado, ¿no? Porque al final se ha visto también el pragmatismo de Maduro, ¿no? Que muchos... también me imagino que estos países, como tienen unos bloqueos, pues al final tienen que buscar aliados, aunque ideológicamente no tengan nada que ver, digamos como el caso de Putin, ¿no? Que mucha gente se le ha querido colocar en la izquierda cuando una persona claramente nacionalista, autoritaria, bueno, bastante perfil conservador, es decir, que es derecha, pero que tenía aliados, ¿no? También en esta esfera, pero hemos visto que Maduro ha sido pragmático y ha dicho, a mí lo que me interesa es la economía de mi país, una oportunidad única, creo que también geopolítica, porque es verdad que la demonización y el bloqueo que ha tenido Venezuela, pues por lo menos aquí, bueno, aquí lo sabemos, aquí en Venezuela todos los días están los telediarios y en todos los medios, pero bueno, parece que puede cambiar la cosa. Al final quien decide parece que es Estados Unidos. También nuestra comunicación sobre cuáles son los países buenos o malos. Pero bueno, más allá de esto que puede cambiar el paradigma, pero es verdad que en casi todas las elecciones, tú como especialista en América Latina sabes que cuando hay un proceso electoral la derecha usa el botón rojo de Maduro y de Venezuela, y creo que se le estaba agotando porque creo que con Boric no funcionó para nada. De hecho, Boric era bastante crítico con el gobierno de Venezuela, y Petro, que son los dos países que vamos a ver en Colombia, pues también era bastante crítico con el gobierno de Venezuela. Entonces yo creo que era inmune a ese tipo de ataques, y la derecha la queda un poco paralizada porque es como lo único, el botón de cuando no tiene otra cosa que plantear, ha sido el principal punto de vista. Y si te parece vamos a pasar a Chile, ¿no? Que este fin de semana fue la investidura de Gabriel Boric. Y antes de hablar con él, de hablar de esta investidura, me gustaría que me hiciera un pequeño análisis del perfil. Yo voy a poner un vídeo, ¿vale? Que me parece muy, muy paradigmático, que es precisamente un encuentro entre Boric y Piñera, siendo presidente, y que ha durado estas 2 legislaturas, haciéndole reivindicaciones por una educación pública gratuita y de calidad. Y cómo este fin de semana le ha cedido el poder, digamos, 9 años después. Entonces pongo el vídeo y te pregunto también por el perfil de Boric, que también es bastante criticado desde la izquierda. Pero bueno, pongo el vídeo y lo analizamos. Ustedes han estado atornillando al revés con la educación. Han seguido incentivando el negocio de la educación, y eso creemos que no se puede seguir permitiendo, presidente. Así que sepa que vamos a seguir en la calle movilizándonos por una educación pública, gratuita y de calidad. Me parece muy bien. Todos los chilenos tenemos derecho a expresarnos y a movilizarnos, somos un país libre y democrático, pero siempre hay que hacerlo en forma pacífica y respetuosa. De acuerdo, y además, el tema es que ustedes como gobernantes tienen el deber de escuchar lo que propone la gente en la calle. Por supuesto. La República hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo presidente de la República, el señor Gabriel Boric Font. Hay una cosa, no sé si has visto este vídeo cuando le ponen la ojiria, no sé qué, bueno, es como un simbolito ahí, me imagino será de oro. Hay un detalle, que es que Boric le va a dar la mano y Piñera se abalanza y le da un abrazo. Piñera ha sido muy sobreactuado de hacerle guiños afectuosos, no solamente ahí, sino durante todo el proceso. Incluso le hizo el guiño para que fuera con sus socios internacionales a tener una reunión. Bueno, todo esto.
Te quería preguntar por el perfil de Boric. Lo hemos visto hace 9 años como representante estudiantil, que quizá fue uno de los inicios de la movilización en la calle, o la movilización más potente, pero que tuvo la explosión hace 3 años, digamos, y esta explosión seguramente haya sido la principal responsable, no solamente que haya, después de Allende, el político más de izquierda que llega al gobierno, evidentemente, sino que también, y quizás más importante, un proceso constituyente, que es quitar, barrer la Constitución que se aprobó con Pinochet, ultra neoliberal, vanguardia, punta de lanza de todas, de la red que yo hablo, la red de fundaciones neoliberales de Atlas Network, que tienen mucho en eso con la Operación Cóndor, y que se defiende ahí, gente liberal que defiende la dictadura de Pinochet por los logros que se trajo, pero la evolución de Boric también ha sido como muy muy radical a más moderada, por lo menos, y en la campaña también ha sido así. Entonces ahí hay digamos, lo que se enfrenta ahora Boric es una oposición por la izquierda, de la gente que salió al estallido, y luego evidentemente por la derecha, y parece que por lo menos en la campaña fue capaz de ganarse al centro, al Partido Socialista, etcétera. Eso le valió en la campaña, pero ahora, ¿cómo ves tú a Boric? ¿Cuál crees que va a ser el papel de Boric? ¿El estudiante que reivindicaba en las calles que se haga avances grandes, o el que hemos visto en la campaña como intentando contentar también al centro? Bueno, desde luego yo creo que uno de los principales, no sé si el mayor, pero probablemente puede que sea el mayor reto y el mayor peligro que tenga Boric, sea interno, tanto dentro del gobierno como dentro del espacio político que constituye. No porque haya una declaración hostil abiertamente por parte del Partido Comunista o los sectores que están dentro de su gobierno y, como digo, dentro de su espacio social, no le han declarado la guerra. Pero yo, sobre el propio proceso constituyente, se hizo muchas críticas a Boric, incluso yo también era muy crítico en cierto sentido, porque había y se ha generado en Chile una expectativa que puede ser muy difícil de cumplir. Lo que tiene Boric es un triunfo arrollador. Es verdad que el candidato también permitía esa concentración del voto. Él se ha moderado, evidentemente, él ya lo ha dicho, él lo que está buscando es un cambio posible, porque además, y eso sí que es verdad, Chile ha cambiado. Chile no puede no aprobar una nueva constitución, Chile no puede no profundizar y avanzar en una desneoliberalización de la economía, vaya con la palabra, porque realmente ha cambiado Chile. Chile como país llegó a un punto en el que se dio un detonante que fue muy puntual, fue la subida de los bonos del metro, pero que al final terminaba cristalizando. Pero eso estaba latente ya de ese año, ¿no? Una desigualdad brutal. Claro, sí, eso no son 30 pesos, son 30 años. Y al final, pues era el detonante de luchas sociales que se iban gestando mucho tiempo, desde la revolución de los pingüinos, que fueron las movilizaciones estudiantiles en las que estaba Boric, que era el vídeo que salía al principio. Y efectivamente, al final, esta candidatura, el espacio político que él ha terminado encabezando, ha sabido canalizar muchas de esas aspiraciones. Se le ha dado forma a esas aspiraciones también a través de un proceso político que ha desbordado el país, que fue el proceso constituyente, al que al final se termina sumando hasta la derecha, porque cuando ve que ya no es defendible la constitución de Pinochet, que ese debate estaba perdido, terminan yendo a la constituyente, terminan perdiendo en la constituyente, y ahora está en proceso de redacción una constituyente que Boric va a aprobar, va a promulgar, hará campaña a favor. Y por otro lado va a tener un mandato en el que, como digo, tiene, además de una situación interna muy delicada, que es yo diría que tiene varios frentes abiertos, ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, el frente norte, con el problema que hay con la migración por el norte de Chile, que es muy importante, y el frente sur con la cuestión mapuche y demás. Y luego parte, como digo, internamente. Vamos a ver cómo puede gestionar la diversidad que tiene dentro, esa tensión entre el cambio y revolución. No quiero decir cambio y revolución porque no es la revolución una opción, es decir, ni siquiera está en su retórica, pero vamos a ver hasta qué punto es capaz de profundizar con cambios sociales profundos. Yo lo que sí, y de hecho voy a ponerte 2 guiños, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, desde fuera vemos, vuelve Allende y tal, pero es verdad que durante la campaña no ha hecho menciones explícitas a Allende, ha sorteado, este enfrentamiento, sobre todo la radicalización de la derecha, la ultraderecha y los militares, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, bueno, quizás no ha querido mover, pero lo hemos visto el día de su investidura, 2 gestos muy, muy importantes. Uno, rompiendo el protocolo, que lo vamos a ver como creo que pide permiso, pero al final se sale de la fila del protocolo que estaba establecido. En nuestra institucionalidad, y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Esa es parte de lo simbólico que está ocurriendo en este momento en la Plaza de la Constitución.
y se acerca a la estatua de Allende para rendirle honores. A la estatua de Salvador Allende. Perfecto. Ahí está. Es un símbolo en Chile, Allende. Es algo como muy deseado por toda la izquierda internacional, desde luego, pero que no lo habíamos visto en campaña, pero que hemos visto que una vez, es decir, que creo que es una estrategia electoral claramente para no sacudir el cascabel de la derecha y de los apoyos que tienen desde las Fuerzas Armadas, etcétera, pero en el discurso, voy a poner, esto lo vamos a ver luego más tarde completo, un resumen de todo, pero quiero ponerte la parte final. Chile, nuestro país. La parte final donde claramente pues cita a Allende. Pongo la parte final y que me gustaría que os fijarais en la cara del militar al entrar Boric al terminar el discurso. Perdón. De una sociedad más justa. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! Bueno, ahí vemos al militar haciendo así, que no con la cabeza. Aparte de la cita, hay otra cosa que la gente cuando se va grita: juicio a Piñera, porque si hay algo que ha pasado en Chile es el descontento con Piñera, desde la ultraderecha de Kast al resto de... Sí, ha sido tremendo, sobre todo por la violación de derechos humanos claramente durante el estadillo, las decenas de muertes, centenares de heridos. Bueno, ha sido tremendo y que ha terminado de matarlo y de dar por nacer. Pero ¿cuáles crees que van a ser las principales dificultades o los principales avances? Y sobre todo la tensión con el ejército, que como te decía, el gesto también, una vez entra el gobierno, es poner a la nieta de Allende liderando el Ministerio de Defensa. Es decir, ojo, eso es un gesto claramente, más allá del electoralismo que ha hecho en la campaña, de que claramente va a hacer una renovación quizás de las Fuerzas Armadas, o no sé cómo ves que es lo más complicado quizás que va a tener. Pues bueno, lo que tenemos claro es que en primer lugar va a tener un reto, como digo, evidentemente, con lo que implica el Estado profundo chileno, que sigue existiendo y que todavía hay una cultura social, política dentro del Estado chileno que arrastra y que tiene todavía presente. Internamente tiene, como digo, que hacer frente a las expectativas que ha generado y a los distintos grupos que, aunque no le han declarado la guerra, tampoco le van a dar la paz si no se cumplen ciertas expectativas. Y luego tiene, como decía antes, en el norte el problema de la inmigración, que es un tema que ha tensionado mucho y que está siendo muy importante porque hay una ola muy significativa de migrantes que están yendo a Chile y que está tensionando esas zonas. Y en el sur, yo creo que la cuestión de la plurinacionalidad, que es un debate que ha intentado abrir Boric y que hay que ver hasta qué punto. En el discurso habló, ¿no?, de darle derecho como pueblo al pueblo mapuche, etcétera. Y precisamente, y con esto cerramos Chile, una cosa que ha pasado es que Isquia, que fue el revulsivo de la segunda vuelta, amigos desde la infancia, una de las primeras cosas que fue ir a hablar con víctimas precisamente de esta zona de la Araucanía y de pueblo mapuche, que digamos que se le demoniza con el tema del terrorismo, y ha sido baleada. Es decir, no sabemos si es una acción de falsa bandera para entorpecer todo esto, pero la realidad es que ha sido baleada Isquia Siches, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser uno de los problemas, digamos, por el sur, por el norte, el tema de la entrada. Para todo ello, lo analizaremos después. Tuvo palabras muy valientes, creo, respecto a lo que fue la campaña. Pero bueno, digo porque nos dé tiempo, porque nos quedan 5 minutillos. Vamos a ver el tema de la victoria de Petro. Bueno, no vamos a poner discurso, luego cuando te vaya seguramente vemos. Vamos a ver rápidamente los resultados, donde, digamos, es bastante complejo el proceso, ¿no? Por un lado están las primarias, por otro lado la elección de la Cámara y el Senado, ¿no? Y digamos que en estas primarias lo más llamativo, digamos, Centro Esperanza. Bueno, vamos a empezar por el pacto histórico, donde los resultados... Bueno, sale... A ver si soy capaz de colocarlo.
tiene 4.400.000 y el 80% se veía que iba a ganar Petro, pero quizás Francia Márquez, que es la segunda, ha sacado 783.000 votos, que han sido más votos que los que hace, digamos, como la amenaza, lo que siempre hace perder a la izquierda es como el Centro Esperanza, que se llama, que Sergio Fajardo es ya candidato veterano. Aquí está súper repartido, pero ha tenido menos votos el candidato del Centro que la segunda candidata del Centro Histórico, Francia Márquez. Y luego en la derecha, que ha pasado una cosa bastante llamativa, es que el equipo por Colombia, que es como se llamaba, Fico Gutiérrez, ha ganado con cierta claridad, pero ha sacado menos de la mitad de los votos que Petro. ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Bueno, y Fico Gutiérrez ha sacado un gran resultado porque los otros candidatos han tenido bastante apoyo. Bueno, la consecuencia principal es que el candidato de Centro Democrático, que es el partido de Uribe, y donde la derecha fuerte, histórica, desde los últimos gobiernos, es que el candidato del Centro Democrático se ha retirado. Evidentemente, todo esto parece que estaba planificado, y toda la derecha se va a un candidato que ha tenido menos de la mitad de votos que Petro. Y Francia Márquez le da un perfil, digamos, es es afrodescendiente, feminista, perteneciente al colectivo LGTB, y que de una manera o de otra está claro que convulsiona el tablero político que hasta ahora ha tenido Colombia, con ciertas opciones a poder ganar, ¿no? No sé cómo ves. Sé que te tienes que ir ya, sí, que si quieras un resumen panorámico de la situación. Quedo de todas maneras abierto para el canal cuando quieras, ya lo sabes. Bueno, yo creo que por hacer un resumen, y de todas maneras, además voy a aprovechar que no lo suelo hacer, pero para hacer un poco de spam, porque mañana seguramente saque un análisis extenso de Colombia en Descifrando la Guerra, que lo podéis tener allí, pero yo creo que todo lo que tú has dicho, que son exactamente las claves que se tienen, se explican porque hay un terremoto político, que es Gustavo Petro, que por tercera vez se presenta a las elecciones, pero ha ido superando y creciendo su capital político y es sin duda alguna el enemigo a batir por el resto del espectro político colombiano. Petro ha ganado con claridad, ha movilizado a 4 millones de compatriotas que han ido a votar directamente por él y ha ganado sin ningún tipo de sorpresa en su candidatura, en su coalición, que era el Pacto Histórico. Ahora Petro tiene un debate muy importante, que lo lleva haciendo desde hace tiempo. Ha intentado ampliar su coalición con sectores de la Iglesia Católica, con sectores más moderados, y el gran debate que tiene ahora es si su fórmula vicepresidencial va a ser Francia Márquez, que ha quedado en segundo lugar, que es una mujer afrodescendiente, activista y que tiene un mensaje muy combativo, o si va a intentar coger un perfil más moderado, más centrista, con el Partido Liberal Colombiano, que es la opción que parece que está encima de la mesa. Y enfrente lo que tiene es un centro que, como dices tú, pues se ha desinflado, aunque tiene todavía un peso parlamentario importante, que parece que no es capaz de articular nada, porque además está completamente desunido. Ingrid Betancourt vino para terminar yéndose, con profundas peleas, y lo que hemos visto sobre todo es como la derecha, ante el miedo, se ha replegado de manera clarísima, y cuando ha visto que Petro realmente tiene la fortaleza que parecía, se ha terminado moviendo. Y la derecha colombiana se ha reconfigurado. El uribismo, que era la parte más recalcitrante, opuesta a los acuerdos de paz, frente al riesgo, frente al temor, ha terminado por irse y por pasar de ser la locomotora de la derecha a ser el vagón de cola. Frente a ser quien había liderado la derecha con Álvaro Uribe, con Iván Duque, ahora pasa a ponerse detrás de un alcalde, el alcalde de Medellín, que ha ganado con claridad, Fico Gutiérrez, porque saben que realmente esta derrota, esta partida electoral va de si se derrota o no a Gustavo Petro. Claro, al final va a ser un todos contra uno en la segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, no se llevará opción en la primera vuelta, pero sobre todo creo que el uribismo está muerto. Yo creo que el documental Matarife, que lo recomiendo, lo mata, lo vincula claramente con pruebas con el narcotráfico, el paramilitarismo, tiene casos terribles como los falsos positivos, en fin. Estaremos pendientes de a qué hora te pueden ver mañana. Me voy ahora mismo a Spanish Revolution y a partir de las 15 a Descifrando la Guerra. Y entre medias cenando en mi casa si alguien se asoma por la ventana. ¿Y lo de Colombia? ¿Cuándo lo...? Y lo de Colombia mañana o pasado. Venga, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Adiós, chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.